es nuestro Dios. Dice el Salmo que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así también está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Yo sé que la tradición celebra hoy en día el Domingo de Palmas. Por algunos que tal vez han perdido como eso depende la persona que hace el calendario, donde se le antoja quizás ponerlo, ok, lo vamos a poner en marzo, no, y lo vamos a poner en abril. Ya luego quizás lo van a llevar cerca de Christmas, pero la realidad es que lo que se está celebrando este domingo, a nivel mundial, aunque no a nivel mundial, es el domingo que el Señor iba entrando a la ciudad de Jerusalén. Y yo no puedo dejar de pensar ese domingo, porque es el domingo que muchos salieron diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero allí en el camino aparece un hombre llamado Bartimeo mientras el Señor iba hacia la cruz. Y aquel hombre comienza a gritarle al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor sabía perfectamente que Él iba hacia la cruz. Ya les había dicho a los discípulos. Pero a pesar de la tensión que llevaba, Él tuvo tiempo para detenerse, porque alguien tenía una necesidad en el camino. Gloria a Dios. Y eso me da a entender a mí que no importando cuántas peticiones hayan delante de Dios, Él siempre tendrá un segundo para mí y contestará las peticiones de mi corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar, en esta comunidad. Nos gozamos, como decíamos ayer, desde la mañana. El pastor americano de Lancaster anduvo con nosotros allá en la mañana, y luego me contaron que estuvo en el culto de la noche también, y es una bendición. Nosotros fuimos a darle la bienvenida al cuñado, un hermanito de mi esposa, que es más o menos de la edad de David y Jessica, que finalmente le salieron sus documentos legales y ya pudo viajar para Estados Unidos, y estaba llegando este fin de semana, y fuimos a conocerlo otra vez, porque lo vimos cuando tenía como 5 años y no lo habíamos vuelto a ver, y ya ahora pues es padre también. Así que gracias a Dios que pudimos ir a pasar un tiempo con él allá. Luego tal vez se venga un fin de semana aquí con nosotros, pero nos gozamos y nos deleitamos en el Señor. Como decía, pues ha sido una doble porción hoy este día, y siempre honrando al Señor y con el deseo de darle la gloria a Dios. Y yo lo único que les puedo decir es gracias por orar por nosotros. Esas oraciones nos sostienen, nos sustentan, y estamos con ese buen propósito aquí, que todo lo que se haga, lo que se diga, lo que se logre, siempre es para honrar a nuestro Dios. Vamos a ver cosas grandes. Y yo contaba, creo, en una partecita esta mañana, no vine con intenciones de venir a empezar una iglesia acá, no, esa era mi intención. Yo venía a congregarme aquí a esta iglesia y ser alimentado, pero como dijo el profeta Jeremías, no obstante, dentro había un fuego que no me dejaba quieto, y decía, y entonces empecé a estar predicando en el radio por un tiempo y anunciando las buenas nuevas de salvación, pero luego vino el llamado de arriba, y por eso es que estamos aquí. Amén. Y yo sé que como aquel niño que iba en la mañana a la orilla del mar, cuando había muchas, como le dicen, las estrellas esas de mar afuera, y aquel niño iba caminando y habían cienes o miles, y el niño iba caminando y agarraba una y la tiraba, luego agarraba otra y la tiraba, y venía un señor de esa gente pesimista que usted conoce, venía y le dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Dice, it's not going to make a difference, no va a hacer la diferencia
que tires una, le dice, de esta cantidad. Y le dice él, no va a hacerle diferencia a las que están acá, pero la que tiré para adentro, segurito que le va a hacer la diferencia. A lo mejor no hemos visto una gran diferencia en toda la comunidad, pero los que están adentro, yo le garantizo que les ha hecho diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y eso nos da gozo. Pues continuamos con la serie que hemos iniciado de los 7 yo soy del Evangelio de San Juan. Y ya estuvimos detenidos la semana antepasada en yo soy el pan de vida, yo soy la luz. Y anoche también nos gozábamos. Yo estuve escuchando el servicio. No les voy a decir a qué hora, porque vaya a ser que me quieran llamar a esa hora. Van a decir, está despierto todavía. Así que, pero estuve viendo el servicio allí esta madrugada. Y me gocé realmente verlos, lo que el Señor hizo anoche también allá en Lancaster. Yo soy, predicó el pastor David, yo soy la puerta de las ovejas. Y hoy vamos a ver lo que es yo soy el buen pastor. Y el otro domingo nos vamos a detener en yo soy la resurrección y la vida. Y eso es lo que es el Señor. Vamos a ver, posiblemente solo vamos a predicar en línea, porque el otro domingo estaremos allá a las 10 de la mañana en la propiedad nueva que ha adquirido la iglesia. Ya el tent, la carpa ya está puesta, se puso ayer y está listo para el otro domingo. Así que no se les olvide, el otro domingo no va a haber servicio aquí a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, pero le recomiendo que se venga a estar aquí a las 9:30, más o menos, 9:30, y véngase vestido casual si puede, sneakers con tenis, porque puede hacer que haya que caminar un poco allá para llegar. Este terreno aquí para allá es grande. Con hermano Antonio caminamos un día acá y es grande, son 67 acres de tierra, esto aquí para allá. Entonces por allá ni se puede ver el tent ya está puesto, pero van a ver unos carros llevando la gente para allá y trayendo, pero el que pueda caminar pues se puede ir caminando. Así que se viene con ropa cómoda, póngale cuidado al clima como esté, pero por ahí vamos a ver, vamos a estar predicando en línea el domingo, no sé a qué hora, vamos a ver a qué horas hayamos tiempo, pero ahí se estará anunciando. Todavía tenemos que hacer un plan para predicar el domingo también en español, así que es una bendición, gracias a Dios. Y abramos la Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan. Ahí le vamos a dar seguimiento a lo que es el tema que se estaba hablando ayer, que casi van mano a mano con el tema de hoy. Ayer yo soy la puerta de las ovejas, San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, y vamos a empezar ahí por el 11 más o menos. El 11, ahí está bien. Aunque en el 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil,
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al Señor. Vamos a orar todos en este momento. Le damos gracias, Señor, en esta hora. Padre bueno, por su amor y su misericordia, por su gracia. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos ama, porque nos ha permitido otra vez congregarnos en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo. Si no hubiera sido por su gracia, si no hubiera sido por ese pastor que dio su vida por todos nosotros, nuestra condición fuera totalmente distinta, Señor, y nuestro destino fuera derechito a la perdición, a la condenación, Padre bueno. Pero apareció el pastor, el príncipe de los pastores, y su palabra aquí nos dice: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Le damos gracias, Señor, por cada persona, Dios mío, que usted ha redimido aquí en este lugar, por cada persona que usted ha llamado, Señor, por cada familia. Y oramos también por esas otras ovejas, lo que dice su palabra, que no han llegado aún a este redil, pero oramos, Señor, que pronto también escucharán la voz del pastor y llegarán y encontrarán pastos en este lugar, oh Señor, no por mi palabra, sino por su palabra, Señor. Oramos por este condado, Padre eterno. Oramos por esta ciudad. Oramos por cada familia representada en este santuario, por ese hijo pródigo, por esa hija que se ha ido de la casa, Señor, por esa oveja que anda descarriada en esta tarde, Señor, en esta tarde, Padre amado. Oh mi Dios, reclamamos sus promesas, Padre eterno. No le estamos pidiendo algo que usted no ha prometido a nosotros. Usted nos dio esas promesas, Padre eterno, y en esta tarde las hacemos nuestras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Decía que continuamos con la serie ¿Quién es Jesús? Y bien es cierto, no estaremos hablando, no hemos estado hablando lo que Jesús hizo, sino verdaderamente lo que Él es. ¿Quién es Jesús? Colosenses habla de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y por eso explicamos al inicio, por aquellos que tal vez no escucharon, cuando dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Es difícil a veces hacerse la foto de algo que es invisible, que nunca se ha visto. Y Dios, la Biblia dice que es espíritu, pero cuando Cristo vino, la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y fue de esa forma como logramos entender más lo que verdaderamente es el Señor Jesús. Y no podemos, tenemos que agarrar un poco en conjunto todo esto. Algo de lo que se nos hablaba ayer de la puerta, del pastor y de las ovejas, porque estos, ¿cómo podríamos llamarle? Estas figuras literarias que usa el escritor de San Juan, es lo que se le conoce para aquellos que tal vez han estudiado un poquito más la Biblia y las parábolas y los símiles. Es peligroso confundirse y no nos vamos a detener tanto en esto.
Pero el Señor usó mucho las parábolas porque era lo que los judíos entendían. Y Mateo las usa bastante. Y luego también usa los símiles comparando una cosa con la otra para que ellos lo pudieran relacionar. Así como el Señor usaba el pan y la vid, las aceitunas, el aceite y la luz, porque era lo común de ellos. Nosotros usamos los tacos, las tortillas, porque es lo que nosotros entendemos. Si nosotros hubiéramos dicho, no, yo soy el pan de vida, yo soy el arroz, amén, porque nosotros nos familiarizamos con eso. Entonces el Señor aquí en Juan usa otro sistema un poquito diferente y él usa lo que son las metáforas, que es comparar una cosa con lo que es propio de la otra, queriendo decir lo que es principal de esto, y por eso Juan lo usa. Y él dice, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, es porque ellos sabían que lo propio del pan es satisfacer el hambre o la hambre de una persona, y por eso él relaciona con el pan, porque sacia. Amén. ¿A cuánto le gusta el pan acá? Levanten la mano, sean honestos. Amén. Hay gente caprichuda aquí, no quiso levantar la mano. ¿Qué tal si se lo agregamos con una taza de café? ¿Cuántos dicen amén? Aquí 2 manos levantadas. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Juan quería decir. Y aquí va un poquito como sigue describiendo al Señor, que Él es el pan, que Él es la luz que alumbra nuestro camino. Luego Él dice que también es la puerta que nos da acceso o entrada a ese redil. Ellos sabían perfectamente el trabajo de un pastor y los rediles de ese tiempo. La Biblia habla de que Caín fue pastor de ovejas, José pastoreó ovejas, Moisés también pastoreó ovejas, el rey David es conocido como el pastor de Israel también. Ellos estaban bien familiarizados, pero el Señor antes en Ezequiel, no lo vamos a leer, pero si tiene tiempo puede ir a Ezequiel 34. Dios se quejó con los pastores de Israel, los líderes religiosos de Israel, porque ellos no estaban haciendo verdaderamente buen el trabajo guiando la nación como pastores o líderes que Dios había puesto en la nación. Entonces al final le dice el profeta, hablándole a Israel, yo voy a levantar un pastor y voy a ir y voy a recoger ese rebaño. Entonces cuando el Señor Jesucristo, lo voy a llevar mejor, vamos a Ezequiel. Hay un texto que quisiera que lo leamos juntos. Ezequiel, yo sé que les va a costar quizás encontrarlo ahí después de Jeremías y antes de Daniel. Jeremías, Daniel, por ahí encuentra Ezequiel capítulo 34 y versículo 11. Para que tengamos un poquito de referencia a lo que se estaba refiriendo el Señor, porque básicamente es cumplimiento de lo que Ezequiel había dicho muchos años atrás. Y dice en el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Pero antes él se había quejado del trabajo que habían estado haciendo los pastores en Israel, y por eso él dice, yo mismo iré a recoger esas ovejas. Y por eso el Señor aquí se presenta como el buen pastor. Y esta expresión acá como que está, diría, invertida. La traducción, para que tenga mayor sentido de la traducción, lo que el Señor quiso decir es,
yo soy el pastor bueno. El de allí dice, yo soy el buen pastor, pero el original de la palabra sería, yo soy el pastor bueno, queriendo decir, los que vinieron antes de mí no eran buenos, pero he aquí, ha llegado un pastor, que este pastor es capaz de poner la vida por las ovejas, y por eso él dice que las ovejas saldrán y entrarán de nuevo, lo que leía anoche, y ellas entrarán y saldrán y hallarán pasto. Y esto muchas personas lo quieren agarrar como licencia, que vienen a la iglesia, están en la iglesia, se van otra vez y regresan. No es eso lo que quería decir el Señor. Lo que Él estaba dando a entender, porque habla también allá acerca de ese redil. Ese redil es lo que conocen como un corral. ¿Están familiarizados con ese tema? El corral es un lugar que ha sido cercado. Y en Israel, ya en otras veces hemos explicado, hay poca madera, hay poco alambre, lo que sí hay mucho ahí es piedra. Si hay un lugar donde hay piedra, es Israel. Hay mucha piedra. Y los cercos, la cerca, los corrales los hacen de piedra. Entonces difícilmente pueden hacer una puerta de piedra. Entonces en la noche ese pastor se sienta en la puerta, y él es la puerta de las ovejas, y por eso ahí tenían los rediles que eran como quien dice rediles públicos, y los pastores llevaban en la tarde las ovejas y se las entregaban a ese pastor que cuidaba en ese redil, y en la mañana llegaban otra vez, y por eso dice, conocen mi voz. Cada pastor que llegaba a ese redil, se habían unas 400 ovejas y 50 eran de él. Desde que él llegaba, él les daba ese grito que ellos dan. No lo quiero dar acá porque van a pensar que a saber qué idioma estoy hablando. El pastor Ralph Sexton estaba hablando de ese tema allá en Corea. Y cuando él dice, y el pastor empieza y le hace y el que estaba queriendo traducir a coreano quería traducir aquellos gritos y no hallaba qué hacer, cómo era que le iba a hacer. Entonces él le dice sus palabras y las ovejas salen corriendo. Luego viene el otro, también le hace su canto y inmediatamente sale de regreso. Así como cuando las madres o los padres llevamos los niños al doctor y lo llevan para el cuarto allá adentro que le van a poner cierta vacuna, y ahí está la madre comiéndose las uñas en el salón de espera y oye llorar, allá hay muchos niños y llora uno, llora el otro, pero cuando ese bebé pega el grito allá afuera, la madre lo identifica a distancia, sabe que es el bebé de ella o de él que está llorando allá adentro. Y es exactamente lo que hacía el pastor. Pegaba ese grito en la puerta y venían sus ovejas hacia afuera. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas, vengo a recoger este rebaño, este redil, este rebaño. Anoche se tocaba un poco acerca de lo que había pasado en el capítulo 9, en el contexto, porque eso era lo que estaba pasando en Israel. Esa clase de pastores eran los que Israel tenía, aquellos que no dejaban de interrogar a aquel muchacho porque había sido sanado. ¿Y quién te sanó? ¿Y cómo pasó esto? Y aquel gran cuestionamiento, la religión comienza a querer matar la obra que Dios hace. Amén. Y muchas veces, y esto va para muchas personas que nos sintonizan a veces por las redes sociales o leen los artículos de nosotros en las redes sociales,
Y a veces dicen, no, y es una iglesia liberal, pero luego cuando ven el producto y cuando oyen la predicación, como que una cosa no alinea con la otra. Oh, porque esa iglesia es de esta denominación, pero cuando escuchan la predicación y la enseñanza de la palabra, se dan cuenta que una cosa como que el concepto que tienen no alinea con el otro. Y eso era lo que los líderes religiosos de aquel tiempo cuestionaban, porque sabían que había hecho una obra buena el Señor. ¿Cómo lo había hecho? Ellos seguían con aquella investigación hasta que llaman al padre, luego llaman al muchacho. Cuando le llaman al padre, él dice, bueno, pregúntenle a él. Él fue que se encontró con ese tal Jesús. Lo llaman a él, y cómo fue que pasó, y él dice, pues a la verdad, yo no sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo único que puedo explicarles es que yo antes era ciego y ahora veo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pues yo no sé qué fue lo que pasó aquel día cuando el Señor me llamó, cómo fueron que surgieron las cosas. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora he visto la luz de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? Yo no sé qué fue lo que pasó, pero cuando yo menos acordé, yo estaba en la iglesia en esa oportunidad. Cuando menos acordé, yo estaba llorando acá y mi esposa estaba por el otro lado y vi que ella estaba llorando también y dije yo, este va a ser el día. Amén. Y el Señor hizo esa transformación en un momento. El pastor dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Ahora les decía que hay que hablar acerca de la puerta, hablar de las ovejas, hablar un poco del pastor, porque todo esto va como en un conjunto. Y el Señor venía a recoger todas esas ovejas. Ya dijimos que en la puerta, o se dijo que la puerta, ahí está el pastor sentado, y para que este ladrón llegue o los animales lleguen, tienen que pasar por encima del pastor. El pastor duerme allí en la puerta. Luego dice, ellas conocen mi voz y yo también las conozco a ellas. Pero a veces ellos se encuentran con esas ovejas difíciles de pastorear, y los pastores en Israel identifican al menos 4 clases de ovejas con las que ellos les toca que tratar. Y con todas esas ovejas tuvo que tratar el Señor en aquel tiempo. Y yo creo que de alguna forma nos ayudan a nosotros, porque el Señor nos compara con las ovejas. Y si alguna vez a usted tal vez le ha ofendido, porque dicen que la oveja es el animal más, ¿cómo sería la expresión? Sí, que como venga. Amén. Ok, es cabezón, ¿verdad? Solo quien no, un poquito así decía el evangelista Gigi Ávila, cabezones. Entiendan. Y entonces es un animal que es difícil. Aún por eso cuando David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, es porque aún necesitan aceite en la cabeza para espantar los insectos. De lo contrario, le caen los insectos, empiezan a golpear la cabeza en los árboles, en las piedras, hasta que se matan ellas solas en la desesperación. Ese es el tipo de ese animalito. Aunque es un animal limpio, un animal inocente, pero es un animal que cuando comienza a caminar y sigue comiendo, luego que está solo, pierde el sentido y no puede regresarse otra vez. Y los pastores dicen que hay una oveja que es una oveja vaga, pero la expresión vaga de Centroamérica es que se va a andar, y vago en el Caribe es que es caragán, así es, ¿verdad? Que no le gusta hacer nada. Entonces, pero es una oveja que es vaga, que siempre anda, se va para otros lados. Amén. Y esa oveja es bien peligrosa, porque las otras comienzan también a seguirla.
Amén. Entonces está esa oveja y con ese el Señor le toca que lidiar muchas veces. Esa oveja vaga que siempre busca irse. Y esa, hablando ya en un término que nos aplica a nosotros, es esa oveja también vaga que siempre anda yéndose para un lugar y para otro y nunca encuentra un buen pasto. Es esa persona que siempre anda de iglesia en iglesia y en ningún lugar está contenta. Y por último, muchas otras ovejas salen y yéndose con esa oveja. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad absoluta que pasa en este mundo. Amén. No solo en este país, en todos lugares siempre está esa oveja vaga. Está también esa oveja solitaria que se aísla todo el tiempo. Amén. Esa no le gusta socializarse con nadie, siempre anda sola y es un peligro porque se queda sola. Y a la hora también de que les tienen que recortar el cabello todo el tiempo porque los pastores de allí hacen hacen ropa y hacen sus abrigos para cubrirse. Pero también, aunque necesitan el pelo o la lana, también es necesario que de vez en cuando tienen cierto calendario para cortarles eso porque pesa demasiado y luego no los deja caminar. Y esa es parecido a la bracita que hablaba el pastor al principio, que le gusta aislarse, quedarse solo. De repente se da cuenta que tiene demasiado peso encima y ya no puede caminar. Está también esa oveja rebelde que no le gusta dejarse pastorear. Amén. Usted quizás las conoce, esas ovejas. Amén. Que, ¿cómo sería? El americano dice, if they don't get it their way, there is no way. Entonces, que todo el tiempo lo quieren a su manera y nunca a la manera de los demás. Está siempre esa oveja que es bastante rebelde, pero está también la buena oveja, y esa oveja es la que habla el pastor acá. Esa oveja conoce, oye, escucha la voz del pastor, sigue al pastor, hace caso a las advertencias que da el pastor. Y esas ovejas existían en aquel tiempo. Entonces, de todo ese grupo de ovejas es que existía en Israel. Y también el pastor, cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me pastoreará y confortará mi alma. Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque andaban las dos herramientas que usaban los pastores. La vara era ese instrumento largo como un bordón, y el cayado tenía un poco como de hook, como una curva al final, y la usaban para sacar las ovejas cuando se caían en los barrancos. Las usaban entonces en los zancos o en los diches. Ahí se caían, las usaban, y también usaban la vara para esa oveja vaga. Amén, esa oveja que se iba. Al final el pastor salía quebrándole la pierna para que dejara de estar siguiendo para otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les han quebrado la pierna alguna vez acá? Digan amén. De último, el Señor le sale quebrando la pierna para que se enamore de él otra vez. Y eso fue lo que hizo con el rey David. Cuando debía de estar allá peleando con las demás ovejas, él se quedó en el palacio, y fue lo que lo llevó al pecado, y el Señor le tuvo que quebrar la pierna. Pero lo bueno, que el pastor nunca deja esa oveja en aquella condición, sino que la venda y se la pone en su pecho, y allá anda aquella oveja escuchando el corazón del pastor, y ya cuando se sana la pone a caminar otra vez, y a aquella oveja le hace falta escuchar el latido del pastor. Y por eso dijo el Señor, he hallado un hombre conforme a mi corazón, porque David había llegado a tener una gran relación con el Señor. Entonces no nos deja solos, y en un dado ocasión el Señor nos quiebra la pierna, pero acordémonos que Él no nos deja solos. Rápidamente vamos a ir. El buen pastor nos da lo que dice el versículo 10, nos da vida abundante. En el versículo 10 aquí habla que el buen pastor, el ladrón
no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. El Señor, no vamos a hablar acerca del ladrón. Ya sabemos que ese es mentiroso y que su deseo es arruinarle la vida, echarle a perder la vida. Si usted ha tenido días buenos un día, siempre ande con los oídos bien abiertos, porque estuvo bonito el servicio de la mañana, luego que estuvo bonito el servicio de la tarde y que nos gozamos a las 8 de la noche la llamada por teléfono, y eso trata de traérselo otra vez para abajo. Eso es lo que hace el ladrón. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor nos protege a nosotros, nos da esa vida en abundancia. No solo que cuida nuestro cuerpo, que nos da lo que nosotros necesitamos, sino que también se encarga de darnos ese alimento espiritual. Cuando dice: yo soy el pan de vida, el Señor se compromete en darnos el alimento espiritual y también de darnos el alimento físico. El Salmo dice: joven fui y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor se compromete en que cuidará de nosotros, y Él es nuestro pastor y Él es capaz de dar su vida por nosotros. Él también será capaz de suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen así? Aunque a veces se vean, como decimos nosotros, las cosas cuesta arriba, a veces no se ven muy prometedoras, pero acordémonos que, como dice la expresión en una oportunidad, a lo mejor el viernes las cosas se ven oscuras, pero viene el domingo cuando la resurrección y la vida aparecerá en la escena y el Señor peleará por nosotros. Gloria al Señor. Él nos da alimento a nosotros. También el versículo 14 dice que Él, en segundo lugar, que el Señor a nosotros también nos conoce. Versículo 14 para los que tienen la Biblia abierta: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Gloria a Dios. Y allí es donde viene el uso de la vara y el cayado. Amén. No nos acostumbremos yo sé que en la predicación el Señor nos habla a todos nosotros, pero hay gente que se acostumbra a escuchar y que el profeta le trae una palabra y que el otro le trajo otra palabra, y de último puede hasta terminar loco, porque todo el mundo tiene una palabra para la persona. Si yo le contara la primera vez que yo hice viaje de Nueva York y que publiqué que me venía de Nueva York, habían por docenas los profetas que no era la voluntad de Dios que yo me viniera para acá. Y entonces comienza a hablarle. Aquí dice: yo conozco mis ovejas, amén, y mis ovejas me conocen y oyen mi voz. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Si usted es una oveja de Dios, pregúntele al Señor por la voluntad perfecta para su vida, y segurito que el Señor le va a hablar y le va a contestar. El Señor va a poner eso en su corazón. También hemos hablado que no va a poner nada en su corazón que no alinee con la palabra. Si no alinea con la palabra, y ese es un red flag de inmediato, y de ponerle un checkmark. Esto no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice el Señor acá: Él conoce las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ese no tiene compasión de las ovejas. Pero el Señor aquí nos está hablando que Él conoce la voz de las ovejas, y las ovejas también conocen mi voz. Amén. Está hablando de esa relación que el Señor tiene con esas ovejas. El Señor nos conoce. El Señor lo conoce a usted, sin importar qué tan lejos crea a veces uno que está de Dios y que ve el día nublado. Acordémonos que el Señor, aún los pelitos de nuestra cabeza, el Señor
los tiene contados, conoce nuestra condición, conoce nuestros problemas, conoce nuestras debilidades, conoce también sus lágrimas. Él sabe lo que está pasando, Él sabe las peticiones de su corazón. De una cosa yo estoy seguro, que aunque tal vez las cosas no se cumplan conforme a mis planes, pero el Señor promete en su palabra: yo nunca te dejaré y no te desampararé, te tengo esculpida en la palma de mi mano, y alrededor están esos muros para guardarnos a nosotros. Gloria al Señor. Él nos conoce. Y en tercer lugar, acá Él también nos protege. En el versículo 15 dice que Él también nos da protección. Así como el Padre conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esa es la relación que Dios espera de cada uno de nosotros. Él decía, o que cada uno de nosotros tengamos con el Señor. Así como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce. Y Él decía, yo y mi Padre uno somos, tenemos esa comunicación. Esa es la comunicación que el Señor espera que usted y yo tengamos con Él, para que podamos sentir esa protección y que el Señor nos cuida a nosotros. Posiblemente algunos recuerdan que les contaba en una oportunidad de este señor que murió, y él le decía a la esposa siempre que tuviera una silla vacía ahí en el cuarto, y le decía: cuando tú ores, hace cuenta que el Señor está sentado en esa silla y que estás platicando con Él. Esa es la clase de relación que una persona debe de tener. Contaba la historia el pastor David en una oportunidad que escuchó a su tío orando, y no sabía el tío de él que estaba siendo escuchado, pero él le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿tú te acuerdas aquella vez que estaba debajo de aquel árbol? Y mencionaba el nombre del árbol, que estaba debajo de aquel árbol de amate. ¿Tú te acuerdas esa vez? Y que me dolía tanto la cabeza, y tú me sanaste esa vez y a mí no se me ha olvidado. Y hoy me duele el estómago y yo vengo otra vez donde ti. Yo sé que tú me puedes sanar otra vez. Y así es aquella plática que tenía con el Señor. Estaba una vez orando allá por Greensboro, estaba un enfermo y el papá del muchacho estaba también allí orando, y le decía: Señor, la Biblia dice que tú tienes un aceitillo ahí. Menciona, dice en el Salmo 23, que tú tienes un aceitillo. Trae de ese aceitillo, le decía, y ponele a mi hijo allí. Y él se tocaba el estómago. Ponele a mi hijo allí, le decía, en el estómago, ahí donde le duele, ponele un aceitillo, le dice, que para que él ya no esté sufriendo. Y esa es la relación que Dios espera tener con nosotros, que lo conozcamos a Él. Y esa fue la oración del Señor, San Juan 17. Y esta es mi petición, decía el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que así como me has amado a mí, yo te amo, que así te amen a ti, y que sean uno, como tú y yo somos también uno. Era la petición que tenía el Señor antes de ir al Calvario. Él nos conoce, Él nos protege, se ha comprometido. Él dice que para que el ladrón llegue donde las ovejas, tienen que pasar por encima de ese pastor que está acostado en la puerta. Él se compromete a darnos protección. Por eso dice: yo voy a poner mi vida por ellos. Yo pondré la vida, porque tengo también el poder para volverla a tomar. Eso no lo habían entendido los discípulos. Ellos sabían que el Señor iba a entregar su vida por ellos. Y Él les decía: yo voy a ir, voy a ser despreciado, voy a ser maltratado, herirán al pastor. Y esa era la preocupación que ellos tenían. Pero Él les dice en palabras así simples: no se preocupen, yo tengo el poder
poder para poner mi vida, pero tengo también el poder para el tercer día volverla a tomar y volver a andar con ustedes otra vez. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y ahora aquí vamos a ir concluyendo, porque el Señor dice ya al final, también dice: yo también tengo otras ovejas, en el versículo 16, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Los líderes religiosos de Israel no entendieron. Para ellos solo había un redil, que eran ellos nada más. Y él dijo: yo tengo otras ovejas allá por Lancaster, y que también esas las voy a traer a mi redil. Tengo ovejas allá por México, que también las tengo que traer a este redil. Y habrá un solo pastor, y habrá un solo rebaño. Gloria al Señor. Dice el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo prometió aquel día. Ahora nos vamos a poner en pie un momentito y vamos a orar. Gloria a Dios. Porque posiblemente ya todos los que están escuchando, es posible que ya todos están dentro de ese redil, de este redil, y ya tenemos ese pastor. Pero a lo mejor usted conoce de alguien o tiene una familiar que aún no está dentro de ese redil. Acuérdese que las cosas no van a suceder a nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero no se canse de orar. Nos cuentan algunas personas que han llevado 30 años con una petición, y siguen orando y siguen orando. Esa oveja va a regresar, va a volver y va a entrar a ese redil. Amén. Gloria a Dios. Pero no se canse de decirle al Señor, con esa sencillez de corazón, con esa humildad, y dígale: Señor, yo tengo esa hija que se ha ido de la casa. Yo tengo ese hijo que no está en la iglesia. Yo tengo este familiar. Y platique con el Señor y dígale, aunque le tenga que dar con esa vara, pero que lo traiga al redil. Sería mejor que entre quebrado al reino de los cielos, a que vaya a ir a la destrucción por una eternidad. Gracias si alguien más por que ser se quiere parte unir de con nuestra nosotros audiencia a aquí en el través de altar, estos vamos a medios de orar por la comunicación. familia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.